Bendiciones a todos los que me escuchan. Quiero traerles el mensaje, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra, perdón, Jesús no solamente lo dijo por pura palabra, sino también Jesús estaba perdonando con acción, demostrándolo con su sangre y con su sacrificio. Sin embargo, nosotros sí a veces solamente perdonamos de palabras, pero por dentro seguimos guardando rencor, por dentro seguimos teniendo enemigos. Perdonamos a sangre fría, pero cuando Jesús perdonó, su sangre estaba brotando tibia de su cuerpo. Lo hizo con calor, lo hizo con amor. Así que te invito a que puedas ver la primera palabra de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mi mensaje se trata de las últimas palabras que dio Jesús en la cruz. Jesús, estando en la cruz, dio sus últimas palabras. Amén. Y aquí viene una pregunta: ¿cuáles serían nuestras últimas palabras si por algún motivo nosotros tuviéramos que abandonar esta tierra? ¿Cuáles serían tus últimas palabras antes de morir? Bueno, en los hospitales hay unos testimonios que dan las enfermeras donde encuentran a personas que están a punto de morir y escuchan lo que dicen, y algunos dicen a sus familiares: hijitos, valoren la vida y no la desperdicien en cosas que no tienen importancia, ¿verdad? No malgasten su vida. Otro testimonio que las personas dan antes de morir es que, estando moribundos, dice que ellos visualizan como ángeles y dicen: ya vienen por mí, me están buscando, ya me van a llevar, ¿verdad? Hay otras personas que, ya estando a punto de morir, encargan a sus seres queridos: te encargo a mi hijo, te encargo a mi hija, o si tienen un perrito, te encargo a mi perrito, ¿no? Cuídalo bien. O algunas personas que tienen dinero en el banco dicen: este es mi número de cuenta y anda tú y recibe el dinero, ¿verdad? Algunas personas se encuentran en un momento de agonía donde ya ni siquiera pueden hablar, ¿no? Casi no se les escucha sus palabras. Entonces los familiares se acercan porque quieren oír cuáles serán sus últimas palabras. No hay tiempo para dar una gran charla, solamente tú tienes que dar un resumen de lo que es más importante, lo que tú quieres decir. Amén. Y Jesús dio sus últimas palabras en la cruz. Vamos a ver cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y una de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue su primera expresión. Su segunda expresión de Jesús fue al ladrón que estaba en la cruz. También le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después también le dijo a su madre María, al verla ahí: madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo hijo a su discípulo: ahí tienes a tu madre. La cuarta frase de nuestro Señor Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta expresión de Jesús fue: tengo sed. La sexta frase de nuestro Señor Jesús fue: consumado es. Y por último dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas 7 palabras fueron las últimas expresiones de Jesús desde la cruz. Y vamos a analizar cada palabra, porque cada palabra tiene un significado para nosotros. Amén. Podemos ver en estas 7 palabras como si fueran 7 ventanas donde uno puede entrar para mirar un poco más el corazón y la mente de Jesús. Y vamos a estacionarnos en la primera frase, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes saben que lo primero siempre es lo más importante. Amén. Y lo primero que Jesús dijo fue el perdón. Amén. Cuando uno construye un edificio, las primeras piedras que se ponen es lo más fundamental. Amén. O cuando uno tiene unos niños, cuando los niños van a decir sus primeras palabras, mamá, papá, se convierte en un momento importante porque son las primeras palabras de tu bebé, que va a decir mamá, papá. Entonces siempre vemos que lo primero es lo más importante, y Jesús nos muestra que
que lo más importante es el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a Juan 1:11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces dice Jesús que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Era el pueblo judío. Jesús era judío, Jesús había nacido en Israel. Él vino a salvar a su pueblo. Pero ¿quiénes crucificaron a Jesús? Su propio pueblo. Los mismos judíos que estaban esperando por mucho tiempo que venga su Mesías, ellos sin darse cuenta lo estaban crucificando. Y por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos están esperando que viene su Mesías, que viene su rey. Por eso a Jesús le pusieron en forma de burla el rey de los judíos, ¿verdad? Ellos estaban esperando a su rey y irónicamente ellos mismos lo crucificaron. Por eso Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Además de eso, trataron a Jesús con salvajismo. A Jesús le clavaron las manos, le clavaron los pies, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron, se burlaron de él, lo escupieron, y a pesar de todo esto, vemos que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso Jesús no sabía que los romanos eran malos? Jesús sí sabía que los romanos eran agresores, que trataban con crueldad a los crucificados. Jesús reconocía que habían burlas detrás de todo esto. Jesús entendía que ellos eran personas malas, pero sin embargo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí viene la pregunta para nosotros. Si a nosotros nos agreden o nos ofenden o alguien nos trata mal, ¿seríamos capaces de decir: Padre, los perdono? Se pone un poco complicado, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que nosotros no perdonamos? Quizás ha pasado semanas, meses o de repente años que no hemos perdonado. Sin embargo, Jesús perdonó en ese mismo momento. Y eso es lo primero que nos enseña, que el perdón es inmediato. En el momento en que se están burlando de Jesús y en el momento en que lo están injuriando y lo están blasfemando, en ese mismo momento Jesús perdona. Amén. El perdón es algo rápido, el perdón es algo inmediato. No necesitamos que pase mucho tiempo para poder perdonar, porque Jesús tenía la disposición de perdonar. Allá había una disposición de que si le hacen daño, Él estaba ya dispuesto a perdonar. Entonces vemos que la cruz se basa en el perdón. Amén. Desde la cruz el Señor nos está enseñando a que debemos perdonar. Amén. Y nosotros, siendo cristianos, una de las formas de distinguirnos es que nosotros también vamos a perdonar. Amén. Porque así también se distingue un seguidor de Cristo, cuando Él da testimonio de que perdona a los demás. Quiero hablarte acerca de aquel tiempo de la crucifixión. En esos tiempos, a los que eran crucificados, ¿qué le hacían? Le cortaban la lengua. A los crucificados era necesario cortarle la lengua. ¿Por qué? Porque los que eran crucificados no eran solamente cualquier ladrón, tenían que ser criminales. Es como decir que hoy en día un criminal tiene que morir en la silla eléctrica, ¿verdad? Pero en ese tiempo no había silla eléctrica. En ese tiempo los criminales les daban la cruz. La cruz era un símbolo despreciable en ese tiempo, donde si un criminal había matado a alguien de tu familia, tú tenías la oportunidad de ir a la cruz y burlarte de él, ¿verdad? Pero él también te decía maldiciones a ti, y si era posible escupirte, él te escupía. Entonces, como ellos gritaban muy fuerte, los soldados romanos les cortaban la lengua, porque tanto dolor tenían que comenzaban a maldecir a las personas. Pero en el caso de Jesús no le cortaron la lengua a nuestro Señor Jesús, su lengua estaba intacta.
Entonces la gente estaba esperando que Jesús diga alguna maldición, que Jesús comience a gritar de dolor, o que Jesús sí es capaz de echarle la culpa a los que habían dicho que lo crucifiquen. La gente estaba esperando que Jesús reaccione mal, como lo hacían los crucificados, ¿verdad? O también que Jesús contradiga sus enseñanzas, ya que Jesús había enseñado sobre el amor, sobre el perdón al prójimo, sobre amar a tus enemigos, y la gente estaba esperando que Jesús contradiga todas sus enseñanzas. Y Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En vez de contradecir sus enseñanzas, le dio más valor a todo lo que había enseñado. Amén. Amén. Le dio más virtud a su evangelio. Un aplauso para Cristo. ¿Amén? Que en el momento en que estaban clavando a Jesús, ese fue el momento donde Cristo dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea que en el momento en que el clavo está entrando en su mano, voy a hacer esto para que se imaginen el sonido del martillo. En ese momento en que están clavando a Jesús, es que Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante, ¿verdad? Voy a comparar a Jesús con un condimento de cocina. ¿Cuántos saben qué es un condimento de cocina? ¿Ven? Cuando tú comienzas a machacar el condimento de cocina, comienza a brotar ese condimento un olor. Comienza a brotar su perfume el condimento, ¿verdad? Y cuando comenzaron a machacar a Cristo y lo golpearon, ¿verdad? Y lo comenzaron a machacar y a machacar, ¿qué fue lo que brotó de Jesús? El perdón. Pudimos ver su virtud interior, qué es lo que tenía adentro. Se reveló el carácter de Cristo y era: Padre, perdónalos. Porque así cuando tú machacas un condimento puedes oler su perfume. Pudimos ver cómo era Jesús en el momento de golpe que lo habían machacado. Porque quiero decirte que una persona que está siendo golpeada y herida es capaz de maldecirte. Una persona que está muriendo de dolor y de sufrimiento puede maldecir a medio mundo porque está lleno de rabia y de cólera. Pero Jesús fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y ese no saben lo que hacen era como nosotros también, que no sabíamos lo que hacíamos. Dice: no saben lo que hacen. Están ignorando que están viviendo una vida que me desagrada. Están ignorando que están viviendo en pecado y me desagrada. No saben lo que hacen. Amén. Pero ahora no podemos decir eso. Ahora nosotros ya, Dios nos ha perdonado. Amén. Cuando nosotros no sabíamos lo que hacíamos, Jesús estaba intercediendo por los que no saben lo que hacen. Amén. Hasta que ya vinimos a su camino. Y ahora ya sabemos lo que hacemos. Ahora ya conocemos la palabra de Dios. Amén. Amén. Ya no podemos decir: yo ya no sé lo que hago. Amén. Ahora ya sabemos que tenemos que agradar a Dios. Porque no puedes esperar tú a decir: bueno, yo voy a hacer esto, yo no sé lo que hago, y voy a seguir pecando, y yo no sé lo que hago, y voy a seguir continuando con mi pecado, y yo no sé lo que hago. Porque es como decir: Jesús, que viera todos tus pecados el día de hoy, y dice: Padre, perdónalo porque Él no sabe lo que hace. Y el día siguiente Jesús vuelve a ver todos los asesinatos que se hacen, y vuelve a decir: Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Y el otro día Jesús vuelve a ver todas las violaciones, todos los políticos que roban el dinero y las guerras que quieren haber, y Jesús vuelve a decir: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque tampoco es un juego. Amén. Tampoco podemos decir: no sabe lo que hace. Ya siendo cristianos, ese no sabe lo que hace ya no es válido para nosotros. Amén. Amén. Y cada uno de nosotros tiene que venir al Padre y decirle: Padre, perdóname porque yo no sabía lo que hacía, perdóname por mis errores, perdóname por mi mala conducta, perdóname por mi pecado. Amén. ¿Y por qué dice Padre? Porque el Padre es la fuente del amor, es el Abba. Por eso dice Padre, porque como Él es la fuente del amor, no puede haber perdón si no hay amor.
El perdón es un fruto que nace del amor, y el Padre, como la fuente del amor, es el que nos puede perdonar. Amén. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Esta frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, nos está enseñando a orar por aquellos que nos están haciendo daño, por aquellos que se están burlando de nosotros. Dice Jesús que nosotros debemos interceder por ellos, porque eso es lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba intercediendo por aquellos que se estaban burlando de él. Jesús estaba pidiendo por aquellos que lo estaban despreciando. Si Jesús oraba por aquellos que lo despreciaban, también está intercediendo por ti, que tú no lo desprecias. Amén. Porque cuando tú no sabías lo que hacías, teníamos a alguien que siempre estaba orando por nosotros. Jesús intercedía por los que no saben lo que hacen. Entonces esa frase también se comprende de esta manera: Padre, perdónalos. Quiere decir, Padre, ten misericordia, ¿no? Porque no saben lo que hacen, porque puede venirle juicio a su vida. Amén. Amén. Entonces también comprende eso, esa frase. Y esa frase significa también que nuestro deber como cristianos debe ser conducir a los que no conocen de Dios, a los pecadores, a que reciban el perdón del Padre. ¿Cuántos van a evangelizar y decirle a alguien: recibe el perdón de Dios, ¿no? Él está desde la cruz con los brazos abiertos pidiendo el perdón, amén, y nosotros debemos conducirlos hacia la cruz, amén, a que reciban el perdón de Dios. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús no dice: Padre, enriquécelos porque no saben lo que hacen? ¿Por qué Jesús no dice: Padre, ilumínalo porque no sabe lo que hace? O Padre, guíalo porque no sabe lo que hace. ¿Por qué Jesús no pide otra cosa? ¿Por qué Jesús pide perdón? Porque la bendición más importante que necesita un pecador no es riqueza, es perdón. La bendición más necesaria que nosotros como pecadores podemos recibir de Dios es que Dios nos perdone. Por eso Jesús dice: Padre, perdónalos. Dice: Padre, perdónalos a ellos, ¿verdad? Y júzgame a mí en esta cruz. Jesús dice: Padre, perdónalos a ellos y condéname a mí en esta cruz. Porque para eso vino Jesús, para ser condenado por nuestros pecados. Amén. Jesús vino para que nosotros seamos perdonados mientras Él era crucificado. Esa frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es una frase que nos libera, porque como raza humana nosotros necesitamos el perdón de Dios. En el corazón de Jesús no existía un lugar para que Él guarde falta de perdón. En el corazón de Jesús no había un depósito para que Él guarde un poco de rencor. No había un depósito para que Él se llene de amargura. En el corazón de Jesús existía un lugar donde albergaba perdón, y para bendecir a los que lo maldicen. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Que como así Jesús nos ha perdonado a nosotros, nosotros ahora debemos perdonar a los que nos han ofendido. Amén. Que nosotros hagamos una lista de las personas que consideramos que son nuestros enemigos, que nos han hecho daño, y comencemos a orar por eso hasta llegar a perdonarlos, porque el perdón nos libera. Amén. Nos hace libre, nos da libertad. Perdonar no significa que tú te olvides tal vez de lo que te hicieron. Perdonar significa que tú recuerdes sin que te duela. Amén. Amén. ¿Cuántos van a perdonar? Amén. Pero uno no perdona, ¿por qué? Porque comienza a analizar las cosas que te han hecho. Me ha hecho esto y yo me voy a vengar de tal manera. Entonces nos demoramos en perdonar. Isaías capítulo 53, versículo 12. Dice: La palabra dice: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes. amén.
Isaías 53:12 es una profecía escrita hace miles de años atrás, donde dice que el Mesías iba a orar por los transgresores. Y cuando Jesús está orando y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se está cumpliendo esa profecía. Amén. Jesús vino para cumplir la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros necesitamos el perdón de Dios. Tú como pecador y yo como pecador, lo que necesitamos es el perdón de Dios. Nuestra vida como cristianos ha empezado cuando hemos recibido el perdón de Dios. Una nueva vida comienza cuando Dios te ha perdonado. Cuando Dios te ha puesto ese sello que te ha perdonado, ahí comienza tu nuevo nacimiento. Entonces nosotros estamos llamados también a perdonar. ¿Ya? Y si es que no perdonamos nosotros, no podríamos tener una buena relación con Dios. Porque depende de que nosotros podamos perdonar a que nuestra relación con Dios también esté bien. Hay algunas personas que dicen, yo no sé cómo perdonar a esta persona. Me ha hecho tanto daño que yo no sé cómo lo voy a perdonar. Pero nosotros ya no podemos ponernos en esa situación, porque ahora sí sabemos cómo debemos perdonar, ya que tenemos un ejemplo que está en la cruz y que es Jesús, que nos ha enseñado como ejemplo el perdón. Por fuera podemos vernos bien, pero adentro en el corazón puede estar podrido, ¿verdad? Falta de perdón, amargura. Entonces por fuera nos vemos todos lindos y todo bien, pero por dentro nuestro corazón falta perdonar. Pero Jesús se veía por fuera todo destruido, ¿verdad? Pero por dentro tenía un corazón listo para perdonar. Amén. Amén. ¿Cómo nosotros podemos pasar ese momento de resentimiento y de amargura, de falta de perdón, a un momento de libertad? Haciendo lo que Jesús hizo. Jesús también estaba pasando por un momento de prueba, porque era doloroso estar en la cruz. Pero Jesús transformó ese momento de prueba en un momento de triunfo. Cuando Jesús oró, Padre, los perdono. Amén. Si tú quieres transformar tu momento de resentimiento y de prueba en un momento de triunfo, tienes que perdonar. La cruz era un símbolo despreciable. En la cruz crucificaban a criminales, pero Jesús transformó ese símbolo de humillación y desprecio en un símbolo de victoria. Amén. ¿Cómo Jesús pudo transformar ese símbolo que era humillante y vergonzoso? Ahora Cristo lo transformó en un símbolo que significa el amor de Dios para ti y el amor de Dios para mi vida. Amén. Y si nosotros no hubiéramos sido perdonados por Dios, no estaríamos acá ninguno de nosotros. ¿Amén? Porque hemos sido perdonados por Dios, es que nosotros estamos aquí con vida. Ahora, hay personas que perdonan de palabra, ¿verdad? A veces perdonamos solamente de palabra, pero por dentro todavía sigue el rencor, ¿verdad? Por dentro todavía tenemos a esa persona como un enemigo. Dolor. Con dolor, ¿verdad? Entonces perdonamos a sangre fría, ¿no? Pero Jesús no solamente perdonó con su palabra, sino perdonó con su sacrificio, con acción, con su sangre que estaba brotando tibia. No perdonó a sangre fría, sino con una sangre tibia, ¿no? Con corazón lo hizo Jesús. Entonces eso es lo que nos enseña esta frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. 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 Hemos terminado de ver el mensaje del perdón. La primera expresión que dio Jesús fue: Padre, perdónalos. Ahora nosotros sabemos que tenemos que perdonar. No podemos decir, yo no sé cómo voy a perdonar a esta persona porque me hizo tanto daño. Porque ahora sí tenemos un ejemplo de cómo perdonar. El ejemplo lo dio Jesús en la cruz. Así que te invito a que hagas una lista y que anotes el nombre de las personas que te han ofendido, que te han hecho mal, que tú ores para que tú los puedas perdonar. Que Dios te bendiga. Esta es la primera frase de Jesús: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen.